Bienvenidos a una edición más de Causa Justa. Todos estamos observando cómo el ambiente político y hasta social está sumido en una especie de crispación, de tensión, de situaciones donde hay entremezcladas pasiones, donde hay entremezcladas posiciones antagónicas. Pero no es menos cierto que todo esto debe tener al Poder Judicial como un garante de que, por así decirlo, la sangre no llegue al río. Es el Poder Judicial, la Corte Suprema de Justicia, los estrados judiciales inferiores también, la propia Fiscalía, ¿por qué no decirlo? La Administración de Justicia en general. La justicia en sí es la que debe marcar la cancha a través de sus actores, en donde por más que haya tensiones, presiones, por más que haya situaciones de extrema o de extremo enfrentamiento, por así decirlo, sea en ese ámbito el jurídico en donde los derechos nos igualen a todos, en donde las garantías procesales o las garantías constitucionales se apliquen a todos por igual, en donde solamente reine la ley, en donde nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Nacional esté ahí como un faro alumbrando el camino para que esta república, más allá justamente de estas situaciones que esperemos sean coyunturales y que tengan que ver más que nada con un álgido proceso electoral, no afecten de por sí la calidad de nuestra democracia. Es por eso que no me equivoco, no nos equivocamos desde Causa Justa a hacer un llamado para que el Poder Judicial, la Administración de Justicia, marque la cancha y establezca las reglas de juego, en donde fundamentalmente ya lo dice nuestra Constitución Nacional. Todos somos iguales ante la ley, en donde también nuestra Constitución Nacional habla de las garantías procesales, en donde nuestra Constitución Nacional habla de otras situaciones en donde puntualmente indica que quienes habitamos este hermoso territorio, esta tierra roja, somos iguales ante la ley. El Poder Judicial tiene esa tarea por el bien de la salud de nuestra república y también por el bien de la salud de nuestra democracia. A la vuelta del corte, el primer tema del día de hoy. ¿Qué pasa en el Colegio de Escribanos del Paraguay, en donde hay una interna entre exdirectivos y la actual directiva, en donde en el medio está la Corte Suprema de Justicia con una acción a la cual se había allanado el representante legal de la actual comisión directiva, en donde se habla de un pasivo de 8 millones de dólares. Hoy en el derecho a réplica tenemos la voz de una representante de la actual comisión directiva del Colegio de Escribanos del Paraguay. Pero vamos a lo que decía el doctor Guillermo Duarte Cacabelos, quien como abogado creyente en una causa paralela por esta situación expresaba cuánto sigue. Esta acordada del 99 inmediatamente fue dejada en suspenso por la acordada 128, que ratificó los artículos 1 y 2 de esa acordada 117, pero que dejó en suspenso para una revisión de esta supuesta exigencia del 70%. ¿Qué pasó? Corrieron los años y en el año 2014 salió una acordada que volvió nuevamente, que ratificó con Torres Kimser la exigencia de ese 70%. En algún tipo de En documento ninguna fuente que válida obligue. de una obligación, claro, O sea, de una fuente válida como obligación de dar sumas de dinero. perfecto, perfecto. Pero esta acordada, la 117, fue otra vez dejada de facto en suspenso porque venían las negociaciones del Colegio de Escribanos con todas las notas del 2015, 2016, 17, 18, 19, hasta que en el año 2020, con la presidencia de Alberto Martínez Simón, de la Corte Suprema de Justicia, y el cambio en la administración del seno del Colegio de Escribanos, se produce una demanda de la Corte Suprema de Justicia al Colegio de Escribanos de rendición de cuentas. ¿En base a qué? Y en base a estas acordadas, donde la Corte dice el colegio me debe, lo que todos los asesores jurídicos entre el doctor Marcelino Gauto, el doctor Mendonca, varios abogados civilistas dicen no existe deuda porque el colegio nunca aceptó
para que se pueda configurar una obligación de este tipo, el colegio tuvo que haberse comprometido, haber aceptado, y el colegio de escribanos nunca aceptó, es más, controvirtió de que eso tenga que ser así. Okay. Pero ¿qué es lo que ocurrió? Ocurrió que se produce esta demanda de la Corte Suprema de Justicia. El nuevo consejo directivo a la cabeza del escribano Miller le descontrata al asesor civil, que es el doctor Marcelino Gauto Bejarano, y le contrata como civilista al abogado Juan Claudio Gaona. Y Juan Claudio Gaona, ¿qué hace? Se presenta ante el juez civil y comercial y se allana a la demanda de la Corte Suprema de Justicia. O sea, acepta... Acá está, dice que en cuanto a la facultad de allanarse del abogado Juan Claudio Gaona, la misma se justifica con un poder especial presentado por el Colegio de Escribanos que le otorga expresamente para poder allanarse a esta demanda. Y en consecuencia obligarle a rendir cuentas en el periodo y atender el periodo del 5 de mayo de 1999 al 26 de febrero del 2021. Eso decía el doctor Guillermo Duarte Cacabelos, quien presenta una querella en contra de la actual directiva del Colegio de Escribanos del Paraguay y en donde representa a él a exdirectivos, tanto presidentes, presidentas como miembros de la comisión directiva, contra la actual comisión directiva de este colegio, centenario colegio de escribanos del Paraguay, tal vez uno de los gremios más prestigiosos de nuestro país. Y en el derecho a réplica está con nosotros la distinguida abogada y notaria pública Estela Fornerón, que viene del este del país, de Ciudad del Este, para, en representación de la comisión directiva, hablar un poquito de estas acusaciones. Y por favor, escribana y abogada, te damos todo el derecho a réplica pertinente ante esta situación. Muchas gracias. Quiero aclarar que represento al presidente del Colegio de Escribanos. Perfecto, perfecto. Bien. En primer lugar, quiero decir, antes de entrar en detalles a cuestionar los dichos del abogado Cacabelos, los papeles en donde se impregna el instrumento notarial siempre fueron propiedad del Estado paraguayo. Todo el tiempo, nunca fue propiedad de un ente privado. Es el Estado el que proveía de esos instrumentos al notariado. Podemos remontarnos a 1918 con la Ley Orgánica de los Tribunales, en donde se menciona en una ley formal el ejercicio del notario público como auxiliar de la justicia. Luego el manejo era por decretos, entonces nunca jamás, como dice este joven abogado, de que en los años 40 o 1942 dice que el Colegio de Escribanos se hizo cargo. Mentira, gran mentira. Todo el tiempo el Estado proveía de esos instrumentos, esos forman parte del erario del Estado paraguayo. En 1964, por ley 1003, que se denominó Impuestos Internos, el Estado vendía a través del Ministerio de Hacienda, por medio de la dependencia de Impuestos Internos, los papeles que en la propia ley se denomina papel del sello. Posteriormente se pasó a denominar papel sellado y el mismo papel era utilizado para la escritura matriz como para su expedición. En ese entonces no había aún las hojas que acompañan las hojas de seguridad notarial y tampoco en las hojas de certificación de firma de los contratos privados. Entonces, ¿qué pasó con la ley 125? Por hacer un itinerario lógico, y bueno, la ley 125, denominado del IVA, que fue promulgada en 1991, entró en vigencia en el 92, con la salvedad de que se pudo dejar en suspenso la mayoría de sus instituciones aún en ese año. En ese año se produjo un vacío legal, porque todavía, por supuesto, tenía materiales, impuestos internos, seguía vendiendo, porque esa ley derogó expresamente la ley 1003/1964 de impuestos internos. Al derogar, ahí dentro estaba previsto el papel del sello. Sí. Bueno, entonces, al derogarse, quedó un poco al aire
Pero en ese interín se venía tramitando un proyecto, un anteproyecto de ley para modificar el Código de Organización Judicial que vino a sustituir a la Ley Orgánica de los Tribunales 1918, esto en 1981, entró en vigencia en 82, se venía queriendo modificar el contenido del Código de Organización Judicial en cuanto a la preocupación que había con los escribanos adscriptos. Se quería eliminar la adscripción. Pero ¿qué significa eso? La adscripción significa que existe un escribano titular y adjunto con él otro escribano, que no tiene registro, pero que no tiene registro y trabaja en el registro de ese escribano. Existían ya los adscriptos, luego el Código de Organización Judicial limitó a 3 adscriptos por cada escribano, y lo que se quería era eliminar a la adscripción. ¿Y qué hacer con semejante cantidad de escribanos adscriptos? Se resolvió entonces otorgar un registro notarial a cada uno. Entonces, en eso estaba preparándose ese proyecto de ley, y también cómo darle ropaje legal al tema del papel del sellado para la realización de las escrituras públicas. Que tengamos en cuenta que las medidas de seguridad de ese papel documental, de ese documento legal, es absolutamente importante en cuanto a las garantías Por supuesto, de la propiedad, a las garantías de un negocio. Por supuesto, expedido por el Estado, y además se adquirían las estampillas que llevaban la seguridad. Bueno, entonces, en 1996, por la ley 903/96, que vino a modificar el artículo 119 del Código de Organización Judicial, ¿qué se hizo? Se dio solución, se derogó la adscripción, y a todos los escribanos adscriptos hasta ese momento se les dio una titularidad, es decir, una cantidad inmensa de escribanos. Ahí mismo se estableció que para acceder al registro notarial se debía concursar. Y como era antes, estaba a cargo del Poder Ejecutivo. Entonces, la dependencia, digamos, del notario era con el Poder Ejecutivo. No era con el Poder Judicial. No era con el Poder Judicial. O sea que sí también se tenía el control por ser auxiliar de la justicia, pero quien designaba era el Poder Ejecutivo. Entonces, lo que esta ley hizo fue establecer el concurso de oposición, y encomendó a la Corte Suprema de Justicia, por arbitrio del legislador, encomendó a la Corte Suprema de Justicia el llamamiento a concursos, la elaboración y el llamamiento a concursos de los notarios sin registro, y el otorgamiento de la matrícula del registro notarial previo juramento, y los números del registro son creados por el Poder Legislativo. Todo se depende del Estado paraguayo. La función que cumplimos corresponde al Estado paraguayo. La función de dar fe del notario no nos deviene así de la nada, no es una función privada. Pero voy no a estás explicar. reduciendo el histórico papel del Colegio de Escribanos de garante legal e institucional de la salud documental de nuestro país a un estado mínimo, con todas estas explicaciones que estás dando. No. Lo que estoy explicando, lo que quiero hacer saber a la población, porque me preocupa en gran manera una parte de los dichos de este abogado que afecta a la población entera, inclusive a inversionistas nacionales y extranjeros. Lo que estoy queriendo explicar es que nunca fue de producción privada esos papeles. Esos papeles siempre fueron de producción del Estado. El Estado vendía esos papeles. Con esta ley, que quedó un tiempo una especie de laguna, la Corte Suprema, como somos auxiliares de justicia, por una resolución... Por una acordada. Todavía no. Bueno. De 91, 92 estamos. En 92, por una resolución, la Corte autoriza al colegio a producir interín. Se tramitaba la ley que finalmente salió en el 96. En esa ley, entonces, le otorga a la Corte Suprema de Justicia la facultad de producir, administrar y vender los documentos de uso notarial. Pasa del Poder Ejecutivo, que lo hacía, a la Corte Suprema de Justicia, por ley. En esa misma parte dice el legislador
pudiendo delegar al Colegio de Escribanos del Paraguay. Es decir, era una facultad, no una obligación. La Corte Suprema de Justicia podía haber desde un inicio producido, vendido y cobrado todo ese emolumento sin nada. Más que nada, vos, escribana, querida colega abogada, el nivel al que llegaron ustedes como escribanos institucionalmente en cuanto al papel de seguridad es un ejemplo a nivel regional. Sí. Ese papel de seguridad que ustedes en el Colegio de Escribanos daban hasta esta resolución o acordada de la Corte Suprema de Justicia, porque ya el Colegio de Escribanos no vende los papeles de seguridad, la garantía de ese papel era inmensa. Pero justamente ahora, no pocos abogados y colegas escribanos tuyos están diciendo que la calidad del papel en cuanto a seguridad que está dando la Corte Suprema de Justicia, pero es absolutamente inferior a la calidad que ustedes como institución privada alcanzaron. Sí, no obstante, en apariencia parece ser porque el color que tiene llama un poco la atención, pero recuerde que tenemos el código QR. O sea que ese instrumento, cuando yo solicito a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia, que se encarga de asuntos notariales, el que toma mi pedido sabe exactamente quién soy yo, dónde estoy ubicada, qué número de mi registro y cuánto estoy pidiendo. Sí. Y con un clic tiene cuánto pedí antes. Entonces es solo verificar el instrumento mío que está por ahí. Entonces con una cámara del celular el código QR te da exactamente eso. Entonces la seguridad que se pretende, porque la hoja era más dura o por lo que sea, es también una falacia. Vos garantizás como conocedora, pues sos una abogada de años y una escribana de más años todavía. Soy docente de la Universidad Católica. Vos garantizás de que la calidad en cuanto a seguridad del papel que hoy está entregando a los escribanos la Corte Suprema de Justicia es similar a la altísima calidad del papel de seguridad que entregaban ustedes como colegio de escribanos. Otro tipo de seguridad porque se implementó el código QR. Pero vos decís que son iguales. No, y no necesariamente, depende de qué lado se le mire, pero no hay forma de burlar al código QR. Ok. Ahora, escribana, después, otra cosa que recuerdo el doctor Guillermo Duarte Cacabelo que señalaba era del por qué, o sea, que no tiene razón o explicación del por qué. Del porqué de la deuda. Del por qué el Colegio de Escribanos del Paraguay, a través del distinguido colega y abogado Juan Claudio Gaona, se allanó a la pretensión de la Corte Suprema de Justicia que le exige una deuda de casi 8 millones de dólares, de décadas. Pero cuando estamos hablando de que un gran porcentaje de esa deuda presuntamente ha prescripto por los plazos razonables y legales del valor o de la duración de los documentos. Bueno, explico. Sí. En el 96 se le otorgó la potestad a la Corte con facultad de delegar al Colegio de Escribanos, el cual se formalizó por la acordada 117 del 5 de mayo de 1999. Esa acordada, en ese entonces, Germán Denis era el presidente del Colegio de Escribanos del Paraguay, presentó un pedido de reconsideración que fue rechazado in limine. Bueno, entonces, pero por ahí hubo algún tira y afloje más o menos, no sé decir que hubo, pero no dependió de esa reconsideración que fue rechazada in limine. En octubre sale la acordada 128 y entonces suspende. ¿Qué contenía esa acordada? En primer lugar tenía la potestad de la Corte de supervisar y verificar todo lo que es la producción del instrumento notarial y la obligación bimestral del Colegio de Escribanos de rendir cuentas sobre eso. En el inciso, en el numeral 3 estaba el porcentaje, se establece el porcentaje, luego de deducido el costo de producción, 70% para la Corte, 30% para el Colegio de Escribanos. Bueno, ¿qué es lo que se protestó? No se protestó el monto que le corresponde a la Corte, sino que el porcentaje de distribución, porque se pensaba que iba a ser muy alto el costo de administrarlo y vender. Y realmente la Corte la sacó ventaja. Entonces se suspendió en los efectos y quedó así, pero los demás no estaban suspendidos. Es más,
la acordada 128 de octubre del 99, al suspender, ratifica los otros numerales, pero que no se cumplieron. Entonces transcurrió hasta el 2014 de esa manera, porque según dichos que no me consta en documentos, de que se hablaba con los miembros de la Corte y ahora no es momento, más adelante, y se fue llevando así. Sí. Hasta que en 2014 probablemente nuevos integrantes de la Corte se interesaron en verificar lo que ocurría ahí y enviaron a fiscalizar o a verificar in situ en el Colegio de Escribanos, la escribana Ana Manuela era la presidenta, a verificar ahí el tema de la venta, de cuánto se vende, cuánto es el ingreso para realizar el porcentaje. Bueno, ellos, si no debían, no tenían que permitir la entrada y entraron. Entraron, hicieron la auditoría, verificaron, hicieron el cómputo de un periodo nada más, un periodo como de 2014 al 19, algo así. Bueno, es como para muestra basta un botón. Ahí se dieron cuenta, por supuesto, que esto era caudaloso. Entonces, se le intima al Colegio de Escribanos por nota a Ana Manuela y se le envía un número de cuenta del Banco Nacional de Fomento para que se empiece a depositar lo que adeuda, y cuando eso era 13.900 millones aproximadamente. Ahora subió mucho más. No, ya sé, le voy a llegar ahí. 13.900 millones y algo, era casi 14.000 millones, porque fue un breve periodo el que analizaron, pero siempre se dejaron la reserva, yo tengo todos los documentos aquí, sí, la reserva de que eso se sufriría algún ajuste e inclusive intereses y cosas así. Bueno, entonces, al intimársele al pago y al depósito inmediato de ese monto, que si no se cumple va a considerar de que no quiere cumplir la obligación y queda expedita entonces la vía correspondiente. Y fue así, fue objeto de pedido de reconsideración. Si a usted le reclaman una deuda que usted no debe, ¿usted va a pedir reconsideración? No, ¿verdad? Bueno, entonces pidió reconsideración, se rechazó. Se amplió el pedido de reconsideración sobre reconsideración, y no, por supuesto, todo fue rechazado, porque no corresponde. Para ir cerrando, sí, justo estamos los mismos minutos a ustedes, o sea, ¿cuál es el mensaje? Lo que quiero decir, sí, sí, es que nosotros somos depositarios de la fe pública en el Estado paraguayo. Nuestra función nos viene delegada del Estado mismo, independiente que el Estado esté dividido en funciones, claro, no separado de poderes, en función ejecutiva, legislativa, judicial. Nosotros estamos ligados a esas tres funciones. El poder legislativo nos crea el registro notarial. El poder judicial es el que entrega el registro notarial. El poder ejecutivo era antes, luego, bueno, se le sustituyó por el poder judicial, sí, y ahí estamos. Dependemos del Estado, nosotros damos fe de lo que al Estado le corresponde dar fe. La dación de fe pertenece al Estado. Nosotros somos profesionales depositarios de la fe pública notarial por delegación del Estado paraguayo. Del Estado, no de la Corte Suprema, del Estado paraguayo. Y damos fe de los actos que presenciamos por esa misma delegación que hubiera hecho el mismo Estado. Por tanto, participamos, somos oficiales públicos del Estado paraguayo, participamos de la función pública y somos profesionales liberales. Por eso es híbrido. Entiendo. Somos sui generis. $8 millones es una deuda. No. ¿Cómo pagan esa deuda? Finalmente, la deuda existe, hay una demanda de rendición de cuentas, se allanó a la demanda de que somos sujetos de rendición de cuentas, sí. El monto está por verse porque no terminó aún. Hay una pericia que se está realizando. El monto final no lo sabemos, pero que la deuda existe y existió desde el momento. Quiero, si me permite, un segundo para cerrar, sí, por favor, de que hablan de la deuda prescripta. La figura de la delegación es la del mandato. Si usted le da poder a alguien que le administre en donde usted puso el dinero y luego de unos años usted quiere verificar
lo que hay, y bueno, no le gusta lo que hay porque no le dio su dinero, usted le revoca el mandato. Ahí empieza a correr la prescripción. Perfecto. Es eso lo que ocurrió. La deuda existe y somos personas cabales. A mucha honra, somos la profesión más creíble del planeta y pretendemos cumplir la obligación que sí existe. Abogada y notaria pública Estela, muchísimas gracias, Estela Fornerón, realmente un placer contar contigo y bueno, creo que está satisfecha suficientemente en la necesaria exposición en el derecho a réplica. A la vuelta del corte vamos a pasar una entrevista que hicimos con tal vez uno de los más destacados procesalistas académicos del continente y tal vez de Iberoamérica. Una entrevista apasionante con alguien que sabe y mucho realmente, el distinguido doctor Gustavo Calviño. A la vuelta del corte. Y hace pocos días tuvimos el gusto de dialogar con tal vez uno de los más destacados procesalistas de Iberoamérica, alguien reconocido a nivel continental y también incluso en otras latitudes en el continente europeo por su vasta trayectoria en cuanto a obras académicas que tienen que ver sobre la justicia en general, pero sobre el derecho procesal en particular y también lo que tiene que ver con el ejercicio de la defensa y las garantías constitucionales en todos los países democráticos de tener una justa defensa en juicio. El doctor Gustavo Calviño, en esta primera parte de la entrevista que les pido no se la pierdan, habló por ejemplo de lo que es la necesaria o el necesario debate, mejor dicho, sobre lo que hablamos acá insistentemente desde hace 14 años, la justicia y que tiene que ser observada como un servicio a la sociedad más que nada. Esto decía el distinguido doctor Gustavo Calviño. Muchas gracias, Héctor, en primer lugar por invitarme al programa. Y es cierto lo que decís, Latinoamérica a nivel justicia es como un gran país, ¿no? Los problemas son los mismos, la falta de respuesta de la justicia hacia la sociedad es prácticamente la misma, no está pasando por un buen momento y hay una demanda social al respecto. Por eso hace muchos años que venimos trabajando en tratar de mejorar el sistema de justicia y esa es la gran pregunta, ¿no? Y hay que tener en cuenta este punto porque la justicia no es solamente un tema de abogados y de jueces, es un problema que atañe a todas las personas, ¿no? Al comerciante, al trabajador, al empleador. Y justamente lo que sería reformar la justicia, ¿no? O hacer una justicia mejor es una aspiración de muchos de nosotros, ¿no? Básicamente todos queremos dejarle una mejor justicia a nuestros hijos. La pregunta es cómo la hacemos. Y bueno, básicamente la respuesta pasa en primer lugar por el respeto de la Constitución Nacional. Aquí específicamente en Paraguay, la Constitución en el artículo 16 instaura un sistema de justicia de neto corte republicano. Lo que ocurre es que después, a nivel códigos y prácticas, no se respeta lo que debe ser un sistema de justicia republicano. Y a mí me gustaría, en primer lugar, explicar al público cómo se construye un sistema de justicia para poder empezar a pensar, a reflexionar sobre cómo podemos tener una justicia mejor. Básicamente, tenemos dos formas de edificar la justicia. Podemos hacer una justicia pensando en la autoridad que imparte justicia, o podemos hacer una justicia pensando, en cambio, en la persona que recurre a la justicia. ¿Qué es lo que tenemos en Latinoamérica? Básicamente, una justicia pensada para los jueces, para el poder, y nos estamos alejando en la práctica de lo que es la justicia para la persona que recurre a la justicia. Y esto es un cambio bastante importante porque la Constitución paraguaya, igual que la Argentina, le da prioridad al derecho de defensa en juicio. Es decir, el constituyente pensó una justicia para la persona que recurre a la justicia, para la gente, no está pensada en clave de poder.
Lo que ocurre es que después a nivel de normas procedimentales, a nivel de prácticas, a nivel de legislación, estamos poniendo el foco y el protagonismo en la actividad del juez, en el poder del juez y no en el derecho de defensa de las partes. Por eso hace mucho tiempo que venimos trabajando un grupo muy importante aquí en Latinoamérica en este cambio de modelo en la justicia. De hecho, ya se está haciendo. En muchos países se está cambiando el modelo de justicia penal. ¿Por qué? Porque los modelos de justicia inquisitivos, donde el juez probaba y juzgaba, donde el juez era el protagonista del proceso, han terminado en un fracaso tremendo y las demandas sociales pidieron un cambio de modelo. Es así que en Latinoamérica, en la Argentina, en varias provincias, en Chile, en Perú, se ha ido avanzando hacia el modelo de corte adversarial acusatorio, es decir, el que la gente ve en las películas norteamericanas, ¿no? Ese sistema donde se privilegia la litigación, el derecho de defensa, donde el juez está para juzgar. Acá está el secreto. ¿Cuál es la diferencia entre un modelo y otro, ¿no? Entre un modelo pensado para el poder y un modelo pensado para la gente? En que en los modelos pensados para el poder, el juez juzga, pero también prueba. En los modelos pensados en base al derecho de defensa, se separan claramente las funciones de juzgar de las de probar. ¿Qué es lo que se ve en las películas de juicios norteamericanas, ¿no? Donde los abogados litigan, hacen las preguntas, interrogan, contrainterrogan, y los jueces se dedican a juzgar? Esta separación tajante de funciones es importantísima y tiene que ver directamente con el diseño republicano de justicia. Entonces venimos bregando por este cambio de modelo, ya lo estamos logrando, se está logrando irreversiblemente en materia penal, pero todavía está pendiente la asignatura en materia no penal, esto es, en los juicios civiles, comerciales, que son en realidad la mayoría de los juicios que tocan a la gente. Porque los juicios penales se ganan la tapa de los diarios, pero los juicios civiles son importantísimos en cuanto a qué hacen a la vida y a los bienes de la gente, en un gran número. Perfecto. Acá creo que no hay mucha discusión, porque en la Constitución paraguaya está muy claro. Acá hay que generar la justicia a partir del derecho de defensa, es decir, desde el ejercicio de los derechos en juicio de las personas a través de sus abogados, no en clave de poderes de los jueces, ¿no? Eso es un sistema de justicia republicano muy claro que, como decía, no se cumple. Ahora, ¿cuál es la ventaja entre un sistema de justicia republicano, adversarial, con respecto a un sistema de justicia autoritario de corte inquisitivo? En que en el primero hay mucho más control, hay controles horizontales y verticales de toda la actividad, de la prueba, controles horizontales y verticales de resoluciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un proceso que da mejor resultado porque epistemológicamente es un método que brinda información de mejor calidad y por lo tanto las sentencias se basan en información de mejor calidad y pueden ser mejores. Esto por ahí es un poco complicado de explicar y desde lo técnico tiene ribetes muy interesantes e interesantes también sobre todo para debatir aquí en Paraguay. Es un debate que está abierto en muchos países, aquí en Paraguay ya se está abriendo de manera bastante importante. Ahora, lo que en realidad tiene mucha trascendencia es cómo empezamos a trabajar en este cambio, ¿no? Si todos queremos dejarle una mejor justicia a nuestros hijos, hay que trabajar desde el comienzo. Y esto es, primero, cambiando inclusive los planes de estudio de las facultades de Derecho. A los abogados nos están formando en base a normas. Y la norma justamente es una parte del fenómeno. De hecho, el derecho surge de la vida, como decían los romanos, de los hechos nace el derecho. Entonces estamos perdiendo la dimensión de lo que es la vida, de donde surge el derecho y de donde surgen las normas, y estamos dejando de lado la formación acerca de los hechos y la prueba. No estamos enseñando en las universidades a los abogados, muchos de ellos serán jueces, a diferenciar lo que en un proceso se trabaja, que es la parte fáctica o los hechos, la parte jurídica y también la parte probatoria. Entonces hay que comenzar cambiando los planes de estudio primero, formando a los operadores. Segundo, hay que fomentar el debate para una reforma de los modelos de justicia, tanto penales como civiles acá en Paraguay. Y tercero, hay que fomentar la investigación. Estas son las tres patas. Yo hace muchos años que
me vengo desempeñando en esos tres aspectos, ¿no? En cuanto a mi formación personal con la investigación, la preparación, en cuanto a formar operadores. Dirijo una maestría en la Universidad Austral de Buenos Aires, que es una de las universidades privadas más importantes de la Argentina, sobre una maestría en Derecho Procesal, que es la única. Entonces estamos trabajando mucho en la formación de los operadores. Acá en Paraguay también estamos prestando colaboración. También estamos trabajando en las reformas de la justicia, en comisiones redactoras de códigos, asesorando modificaciones en otros países. Y bueno, y todo eso tratando de transmitir una nueva forma de enseñar y aprender el derecho y después de llevarlo a la práctica en los tribunales. Eso es lo que va a redundar en una mejor justicia también a partir de una buena reforma con operadores de la justicia bien preparados. Esto nos decía el doctor Gustavo Calviño en esta primera parte de la entrevista. Recordemos que el doctor Gustavo Calviño es doctor en Derecho y magíster en Derecho Procesal, abogado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, director del Departamento de Derecho Procesal Civil de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral de Buenos Aires, profesor adjunto regular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y otros enormes cargos. En Paraguay ha dictado varios cursos, actualmente está dictando un diplomado en Derecho Procesal junto con otros grandes especialistas del continente en la editorial La Ley, recordemos que es la editorial más prestigiosa en lo que tiene que ver con el ámbito jurídico, el ámbito académico jurídico de nuestro país, en la editorial La Ley. Pero veamos finalmente lo que también señalaba en esta última parte de la entrevista el doctor Gustavo Calviño. A ver, yo les decía hace un rato que puedo construir un sistema de justicia pensando en el juez, en la autoridad que imparte justicia, y ahí me voy a estar preocupando en el poder del juez y lo voy a estar haciendo en clave de poder. Y esos son los sistemas de corte inquisitivo, donde el juez prueba y juzga, no separa las funciones. Ahora, lo que se está buscando con las últimas reformas es ir hacia el sistema adversarial, es decir, el sistema donde se privilegia el derecho de defensa de las partes. Motivo por el cual ahí ¿qué se hace? Se separan las funciones. El abogado se encarga de litigar, se encarga de probar. La prueba y la alegación de los hechos está en cabeza de las partes. Y el juez solamente de juzgar. Yo quiero jueces que se dediquen a dictar sentencias. Hoy día, ¿qué tipo de jueces tenemos? Bueno, acá en Paraguay, tanto el Código Procesal Civil como el Código Procesal Penal le da facultades probatorias a los jueces. Más allá de que se aplican a discreción, algunos jueces las aplican más, otros menos, en el fondo son códigos con modelos que ya están superados, donde ponen al juez a litigar. Un juez que está interrogando a un testigo, que está haciendo preguntas, ¿no? Está litigando. Y esto es lo grave porque, ¿qué es lo que ocurre cuando un juez está probando? El juez está tratando de demostrar con su propia prueba hipótesis que él tiene, si quiere léase prejuzgamiento, que él trata de probar o de demostrar y está tras una línea de investigación en el proceso. Motivo por el cual el problema está en que ese juez que tiene hipótesis, que está saliendo a probar él mismo, está esperando que de la prueba surja lo que él busca para poder dar por probada la hipótesis. Por lo tanto, el juez que está juzgando está valorando la prueba ajena y la prueba que él mandó a practicar. ¿Cuál le parece que va a ser la prueba que para él va a tener mayor valor? La que mandó a practicar. Por supuesto. Entonces son sistemas donde no importa la imparcialidad. Son sistemas que tienen como prioridad la investigación judicial, por eso a veces se utilizan para perseguir, y son de mala calidad en las sentencias porque desde el punto de vista cognitivo no tiene justamente la mejor información, porque ya estoy poniendo a resolver un juez que intervino en el debate que ya viene con un preconcepto de todo. Y esto es muy interesante porque hasta lo estudió la psicología, ¿no? Y esto nos pasa a todos los seres humanos. Todos tenemos sesgos cognitivos, todos tenemos prejuicios. ¿Qué significa esto? Que los seres humanos naturalmente tenemos una tendencia a abrirnos hacia la información que confirma nuestras propias hipótesis y a cerrarnos a la información que la derriba. Motivo por el cual eso influye a la hora de juzgar. Entonces, cuando ya asumimos previamente una hipótesis y la salimos a probar, está comprobado empíricamente por la psicología hace más de 50 años. Tarski Kahneman tuvo un premio Nobel en economía, así que imagínense de quién estoy hablando. Algo debe saber. Claro, algo debe saber. Bueno, justamente está comprobado empíricamente que el ser humano tiene sesgos cognitivos que tienden a favorecer a la hora de juzgar o de tomar decisiones
las propias hipótesis cerrándose la prueba que la derriba. Entonces esto también le pasa a los jueces. Por lo tanto, son sistemas que no se preocupan por la imparcialidad judicial y por eso dan sentencias de mala calidad. Ahora hay otro problema, que es un problema, ya si quieren, constitucional y también de los tratados de derechos humanos, porque todos tenemos el derecho humano a ser juzgado por un tercero imparcial e independiente. Entonces, vaya paradoja, en la Constitución nos reconocen el derecho a ser juzgado por un tercero imparcial e independiente. Y después, a nivel códigos y prácticas, estamos instaurando sistemas de justicia donde importa la investigación y no importa la imparcialidad. Y en esta segunda parte de la entrevista al doctor Gustavo Calviño, él aborda una cuestión que tiene mucho que ver con la justicia como una garantía de igualdad. ¿Cuál es el justo ejercicio de la defensa libre en un juicio? Algo que realmente en nuestro país penosamente hasta es extraño que a una persona procesada se le otorgue una justa defensa en proceso, porque en nuestro país, penosamente, y cito en esto, somos culpables hasta que se demuestre lo contrario. Esto decía el doctor Gustavo Calviño con relación al ejercicio de la defensa en juicio. Sí, a ver, tenemos que dejar atrás esta idea de construir los hospitales para comodidad de los médicos, ¿no? Que es lo que hacemos con la justicia. La estamos diseñando, la venimos diseñando a la medida del Poder Judicial y no de los derechos de las personas. Hay que dejar atrás esta idea, poner el foco en el derecho de defensa. Y después hay muchas cuestiones para trabajar, porque inclusive hay teorías jurídicas hoy en día, o teorías que vienen de campos del derecho, que después en la práctica van a contramano de lo que hay que hacer. Por ejemplo, teorías neoconstitucionalistas, de interpretativismo y todo lo demás, en el cual al juez le están dando la posibilidad de manejar el derecho a su gusto, o teorías que permiten que el juez se entrometa en el debate procesal y termine cambiando el resultado del proceso. A ver, vamos a decirlo con todas las letras, mal que le pese a muchos, ¿no? Pero en Latinoamérica, en general, salvo en los modelos donde se ha instaurado el cambio, un juez puede primero poner el resultado del proceso y después puede salir a justificarlo, ¿no? O sea, tenemos procedimientos que no llegan a ser procesos donde se le permite al juez tomar la decisión prácticamente que quiera, ¿no? Y después justificarla desde lo procesal o desde lo argumentativo, desde lo que fuera. Porque ¿qué es lo que ocurre? Al no tener el foco en lo que es el sistema de justicia republicano, hemos perdido de vista una de las principales tareas del proceso como garantía constitucional, que es poner un límite al poder, Héctor. El debido proceso es un límite al poder. Motivo por el cual, cuando yo empiezo a desdibujar el proceso como garantía constitucional y me enfoco en los poderes del juez, lo que estoy haciendo es quitarle ese límite al poder. Los jueces básicamente tienen dos límites a su poder. Uno es el debido proceso y otro es el derecho. El derecho también es un límite al poder. El juez no puede fallar como a él se le ocurre, no puede dictar una sentencia voluntarista. Tiene que justamente ser acorde al derecho. Y aquí en Latinoamérica están muy en boga últimamente teorías del decisionismo judicial, que le permiten al juez dictar sentencias desde su mera voluntad, ¿no? Y salir a justificar. Entonces, es un trabajo quizá un poco arduo, pero los resultados son muy buenos porque, sobre todo los jóvenes, ¿no? Cuando uno les empieza a explicar estas cosas, cuando empieza, sobre todo, lo que hay que buscar es que el que estudia Derecho o el operador de la justicia empieza a pensar el derecho. Basta de repetir lo que dijo otro, enseñar por autoridad, que cada uno sea protagonista, que cada uno se entrometa con el objeto de estudio, que reflexione, que genere conocimiento propio, que tome posición, que podamos reflexionar sobre lo que estamos haciendo. Lo que estamos viendo es que básicamente estamos repitiendo prácticas, ¿no? Uno va a un juzgado allá en Argentina y dice, a ver, explíqueme a un funcionario, ¿por qué están haciendo esto cuando el código, la ley dice otra cosa? ¿Por qué esto es así? ¿O por qué es el criterio del juzgado? ¿O por qué siempre lo hicimos así? ¿Cómo es eso? ¿Dónde está la explicación? Siempre lo hicimos así, pero siempre lo hicieron mal. Entonces, ese es un poco también el temor de muchos, ¿no? Que la gente empiece a pensar esto, que los abogados empiecen a pensar el derecho, que las facultades de derecho empiecen a enseñar a pensar, no a repetir lo que dice otro autor. Hay que dejar de lado
En Latinoamérica, y esto más allá de las reformas de la justicia, más allá del derecho y todo, esa raigambre todavía que tenemos a lo autoritario, no al autoritarismo. Nos cuesta dejar el autoritarismo en Latinoamérica. A ver, nosotros tenemos sistema de equidad, básicamente, ¿no? Por ejemplo, en Inglaterra tenían la justicia de equidad y el common law. A ver, claro, en el fondo esta idea de justicia social, ¿no? Que no termina siendo justicia. Es la idea, claro, es una idea, digamos, que hunde sus raíces en ideas socialistas, donde todos tendría que ser de todos y después termina siendo de nadie o termina siendo los políticos. Claro, bueno, por eso, o sea, siempre hay que ver las cosas cómo funcionan en la práctica. Hay cosas que son muy lindas en la biblioteca, pero que las llevamos a tribunales y no funcionan. De esas ideas vi miles de propuestas en reforma de justicia, ¿no? Que los libros son muy lindas, pero después son nefastas en la práctica. Bueno, en lo político, en lo económico pasa lo mismo, ¿no? Entonces, este concepto siempre fracasó, son conceptos que fueron generando pobreza e incluso hay que tener cuidado porque cuando uno tiene sistemas de justicia basados en el poder, si la bajada política, justamente, hacer esto de la justicia social y demás, bueno, se termina afectando el derecho de propiedad. ¿Qué pasa en mi país, por ejemplo? Uno va a un proceso y en realidad se metió en un safari, porque depende del juez que le toca, qué orientación política tiene, cómo está ideológicamente el día que se levanta, y uno puede ir a reclamar algo y termina perdiéndolo. Entonces es muy complicado esto, Héctor. Por eso, esto de entender al debido proceso como un límite al poder, que está en la Constitución, por algo lo tienen las constituciones esto previsto, porque es la única forma de tener una república también. A ver, yo estoy estudiando la figura de la querella adhesiva que tienen ustedes en el Código Procesal Penal y la conclusión coincide con la tuya, o sea, no es parte, o sea, está ahí como figura decorativa que queda supeditada a lo que haga o no la Fiscalía. El gran problema está, y no lo digo por Paraguay, sino la gran pregunta que hoy en día se está formulando la academia, la doctrina, una de las grandes preguntas es, ¿qué ocurre cuando el fiscal se baja? ¿No? ¿Qué hacemos con la víctima? ¿Puede seguir, no puede seguir? Por eso acá es un tema justamente de sentido común y de humanidad, es pensar en el que sufrió realmente el delito, ¿no? Entonces, si por algún motivo el fiscal no quiere seguir adelante, bueno, darle por lo menos la posibilidad a la víctima a que pueda seguir buscando su justicia, ¿no? Entonces, es un tema para debatir, ¿no? Y es un paso, digamos, muy importante. Hoy en día, reitero, se está mirando la importancia del rol de la víctima en el proceso penal, ¿no? Que ha quedado muy desdibujada. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente los procesos penales siguen todavía, de alguna manera, aferrados a las matrices inquisitivas. El Código Procesal Penal paraguayo no es un sistema adversarial ni por asomo. El juez tiene facultades probatorias, la víctima está ahí a lo sumo como un querellante adhesivo y nada, depende siempre del fiscal. O sea, no es un sistema de los más modernos. Creo que hay que trabajarlo eso. Lo que ocurre es que hay otro inconveniente. Esto, como decíamos antes, no es cuestión de cambiar el código. Yo mañana vengo con el código, ¿no? Si lo ponemos, y no, si no están preparados los operadores, si los abogados no saben interrogar, no saben contrainterrogar, no arman un caso, no saben trabajar con los hechos y con la prueba, si los jueces no conocen cuál es su rol, bueno, esto, por mejor código que yo ponga en funcionamiento en un país, la justicia no va a mejorar porque el cambio pasa justamente, primero por los operadores, que entiendan los modelos de justicia, cuestión que las universidades ocultan, no enseñan bien los modelos de justicia, que sepan dónde tienen que actuar, a qué deporte están jugando, y después operadores convencidos de lo que hacen, bueno, puedan tener las herramientas para que esto funcione mejor. Es un trabajo, le digo, no es magia esto, no es un código nuevo y mejoramos la justicia. Es un trabajo que hay que empezar de fondo, hay que trabajar con los jóvenes en la universidad, hay que trabajar con los operadores, hay que debatir las reformas, hay que pensar la justicia también. Y bueno, y por eso le digo, esto lleva un tiempo, no hay soluciones mágicas para esto. Interesante lo que aportó el doctor Gustavo Calviño. Lo vamos a tener en otros programas, obviamente. Ojalá que en alguna ocasión lo tengamos en vivo al considerado tal vez uno de los mejores procesalistas de Iberoamérica, el doctor Gustavo Calviño, por realmente haber hablado con él y con otros destacados juristas también aquí en Causa Justa. Nos volvemos a encontrar en la próxima edición de Causa Justa.
Chao.